Saludamos a Otto Rey, ex subsecretario de los Estados Unidos para América Latina. Señor Rey, gracias por acompañarnos en la tarde. Un gusto en saludarlo y comienzo preguntando, ¿de qué democracia estamos hablando en Venezuela? ¿De una democracia que cuando pierde arrebata? Es decir, pierde alcaldías y nombra funcionarios por encima de los alcaldes, les quita recursos, le quita el manejo de lugares que son importantes para las alcaldías que han ganado. Buena tarde para usted. Buenas tardes y gracias por invitarme. Efectivamente, parece que el gobierno de Venezuela no se da cuenta que el resto del mundo está consciente de que lo que ellos llaman democracia no es una verdadera democracia. Una elección es un paso imprescindible para establecer una democracia, pero es simplemente el primer paso. Si un gobierno, aunque haya sido elegido por una mayoría del pueblo, en el caso de Venezuela, una mayoría muy cuestionada, tiene que regir democráticamente o simplemente no es un gobierno democrático. O sea, llegar al poder democráticamente no le da el permiso a un gobierno para violar las libertades de sus pueblos. Es por eso, con esta explicación que usted da, es por esto que mucha gente comienza a hablar, digamos, de estos gobiernos que son legítimos de origen porque llegan por el voto, pero pierden legitimidad en el ejercicio. Efectivamente, Venezuela no es el único. Hay muchos gobiernos en la región, todos los que caen bajo el paraguas del llamado ALBA, de la alianza que fue creada por los hermanos Castro y Hugo Chávez, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y otros, que habiendo llegado al poder de una manera legítima, violan todas las instituciones democráticas y por esa razón pierden su legitimidad. Es gracioso escuchar al canciller de Venezuela, por ejemplo, el señor Jagua, diciendo que Venezuela pide ser respetada, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Kerry, dijo que Estados Unidos estaba interesado en tener alguna mejor relación con Venezuela. Ser respetado quiere decir que uno tiene que respetarse a sí mismo, y el gobierno de Venezuela no está respetando la voluntad de su propio pueblo. Usted lo ha dicho, es decir, hay funcionarios elegidos recientemente por votación popular, por una votación importante. Por cierto, las capitales más importantes de Venezuela quedaron precisamente en manos de alcaldes de la oposición, aunque el gobierno bolivariano cada día hace cadenas para explicar que ellos sí fueron los que ganaron. Pero ¿qué pasa con esos votos populares? Es decir, ¿por qué hay que respetar los votos de Maduro, que fue lo que alegó en la elección de abril pasado, y no respetar la votación popular que lleva a ocupar cargos a estos funcionarios opositores? Bueno, la respuesta precisamente es la que pone en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Venezuela. Porque si Maduro pide que se le respete, porque fue electo por un grupo de venezolanos, también hay que respetar a los otros venezolanos que votaron por la oposición en esta última elección. Así que el gobierno de Venezuela tiene que, en mi opinión, que cambiar no solo su discurso, sino su actitud hacia la democracia. Hay convocada una reunión al próximo miércoles de Nicolás Maduro con estos funcionarios. Es un diálogo que se ha condicionado. Escuchábamos al alcalde Ledesma, Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, que decía que la única condición es que estos diálogos se den dentro del marco de la Constitución.
habrá que esperar si esto es así o no. Ahora estoy viendo una declaración de Carlos Ocariz, un funcionario de la oposición de uno de los municipios más importantes de la capital, que dice el diálogo no es una opción en Venezuela, sino una necesidad. Pero ¿cómo dialogar con alguien? Es decir, que pone como condición para todo una línea. Es decir, si se salen de esta línea, no hay diálogo, no hay comunicación, no hay ni siquiera convivencia. Bueno, efectivamente. Y una cosa que yo creo que nosotros, los que estamos afuera de Venezuela, tenemos que hacer es expresar nuestra admiración por la valentía de aquellas personas, de aquellos venezolanos y venezolanas que se postularon para esas posiciones políticas, que han sido golpeados, que han sido perseguidos por las fuerzas del gobierno del señor Maduro. Primero. Segundo, que a pesar de que no quiera dialogar el gobierno de Venezuela, yo creo que se va a ver obligado a hacerlo, no por presiones externas, sino por el colapso económico y social de Venezuela que viene en las próximas semanas, sino en los próximos meses. Sin duda, la economía ha fracasado, las políticas que están siguiendo sabemos que no funcionan en ningún país libre del mundo y el señor Maduro está simplemente, en mi opinión, tratando de comprar tiempo. Un tiempo que pareciera, ya que usted toca el tema de la economía, un tiempo que pareciera, a decir de los economistas, no va a servir de nada. Es decir, se ha quebrado el aparato productivo, se han tomado medidas de carácter populista que han agotado los inventarios de Venezuela. Es decir, se prevé que el primer trimestre de Venezuela, en el año 2014, se agudice la escasez. Y esto, como usted señala, evidentemente lo que va a traer es protesta social. Efectivamente, ya la hemos visto este último año. Han habido disturbios violentos en el interior de Venezuela. Amas de casa que andan buscando los alimentos más básicos para su familia se han estado peleando entre ellas por un kilo de arroz o pan o aceite. Así que si eso ocurrió este año, cuando todavía la situación no se había empeorado, lo que sabemos que se está empeorando, sabe Dios lo que les espera en el 2014. Pues quiero agradecer a Otto Reis, ex subsecretario de Estados Unidos para América Latina. Gracias por acompañarnos. Una pregunta más para cerrar. ¿Cómo garantizar o cómo garantizarse la oposición esos espacios para poder practicar, digamos, su actividad política? ¿Cómo difundirla cuando otro de los problemas que hay en Venezuela y en los países del ALBA, como usted señala, es la ausencia de medios de comunicación? No solo la ausencia, es el monopolio de los medios de comunicación por parte del gobierno de Maduro. Mire, yo creo que la pregunta es muy importante, pero también nos hemos centrado aquí en los asuntos de Venezuela. Creo que los gobiernos democráticos de la región tienen una responsabilidad, porque la mayoría de ellos reconocieron como legítimo el gobierno del señor Maduro en abril, en lo que sabemos ahora que fue una elección muy cuestionable. Vamos a darle el beneficio de la duda y decir que ganó por ese poco margen, ese pequeño margen. Desde entonces no ha gobernado como un gobierno democrático. Y los gobiernos democráticos de la región que verdaderamente reflejan la voluntad popular, como Colombia, como Chile, como Brasil, como Costa Rica, como nosotros, debían de defender la democracia regional. Y entonces creo que ayudaría muchísimo a la imagen de toda América Latina. La pregunta, señor Reis, es
¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué realmente no defienden la democracia? ¿Por qué acompasan con esto, con este tipo de actos que le hacen perder la legitimidad democrática en el ejercicio a gobiernos como el de Nicolás Maduro? Eso tendrá que preguntárselo a los presidentes. Yo no soy, no estoy en una posición para cuestionar a los presidentes latinoamericanos. No soy latinoamericano, o sea, soy ciudadano americano. Me sorprende, al igual que a mis conciudadanos, que gobiernos democráticos de la región defiendan a dictaduras como la de Cuba o a gobiernos autoritarios como el de Venezuela. Pero sin embargo, cuando ellos se ven amenazados por la violencia, que en muchos casos han sido engendrada y ayudada por países como Cuba y Venezuela, al país que vienen a pedirle ayuda a los Estados Unidos. Quiero agradecer ahora sí a Otto Reis, ex subsecretario de los Estados Unidos para América Latina. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en la tarde de NTN 24. Con mucho gusto. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elección contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, de debate. Comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde